Bienvenidos nuevamente al canal Bioanálisis al Día en línea. En el video pasado conversábamos un poco acerca del proceso de programación básica de la interfaz gráfica, valga la redundancia, del equipo Mindray BS200 y tomábamos como ejemplo al analito glucosa. El día de hoy hablaremos un poco acerca de cómo calibrar parámetros enzimáticos en la misma interfaz del equipo Mindray BS200, que puede ser aplicable a cualquier equipo automatizado. Pero antes de empezar a hablar acerca de la programación de las enzimas, quiero que refresquemos o quiero que recordemos cierta terminología. Cuando nos enfrentamos a los equipos automatizados y vamos al proceso de programación de los parámetros clínicos, nos encontramos con cierta terminología que tal vez pueda confundir a más de uno. Cuando vamos al proceso de programación o vamos al proceso de reacción como tal a la hora de calibrar, nos encontramos términos como punto final, velocidad inicial, tiempo fijo, cinética, que tal vez en las universidades o en nuestro proceso de formación no se nos imparte. Punto final. Cuando hablamos de punto final, o más correctamente método de equilibrio, es el más adecuado. Es el que más se utiliza en el laboratorio clínico. Va a llegar un momento, tras un periodo de tiempo, que la reacción va a alcanzar un equilibrio. Las reacciones de punto final se caracterizan porque el cambio de la absorbancia va a ser directamente proporcional a la concentración del analito. Para las personas que hemos montado o las que han montado química manual o han montado una glucosa, cuando la glucosa está por encima de 300-400 miligramos por decilitros, pueden observar un cambio de coloración. Ese cambio de coloración siempre va a ser de una tonalidad más clara a una tonalidad más oscura, más intensa. Entonces, el cambio de la absorbancia es directamente proporcional a la concentración del analito. Mientras más absorbancia, mientras más oscura, mientras más coloreada esté esa reacción, va a aumentar el proceso, va a aumentar la concentración como tal del analito. Tiempo fijo y cinética. Estas dos tienen cierta similitud debido a que el tiempo fijo, la velocidad de reacción en un periodo específico, es decir, un tiempo que uno le programa en el equipo o según como venga dado en el inserto, va a ser directamente proporcional a la concentración de sustratos. Dado que el sustrato se consume de forma continua, la reacción es cada vez menor. A medida que se vaya desgastando el sustrato, se vaya acabando el sustrato como tal, la reacción va a empezar a ralentizarse, va a ser más débil, va a ser más lenta. Todo lo contrario a la cinética. La velocidad de reacción no está relacionada con la concentración de sustrato y permanece constante en el proceso de reacción. ¿Cuál es la diferencia específica de eso? ¿O cómo se nos enseña a nosotros? Las reacciones de tiempo fijo también se les denominan reacción de orden 1. ¿Por qué? Porque como lo dice acá el concepto, la velocidad de reacción va a depender del sustrato como tal. Pero las reacciones cinéticas van a ser reacciones de orden 0. ¿Por qué? Porque la velocidad siempre va a ser constante, independientemente de la cantidad de sustrato que tenga. Una vez ya conocida esta terminología básica, vámonos ahora a calibrar una prueba enzimática. En este caso vamos a utilizar de ejemplo la TGP. Vamos a observar que la TGP es una prueba que tiene como reacción o como fundamento de reacción el método cinético. Vamos directamente a nuestra interfaz gráfica. Ya habíamos calibrado la glucosa en el video anterior, ahora vamos directamente con la TGP. Añado nueva prueba, TGP, tipo de reacción cinética. Me dice que para la TGP se utiliza 340 nanómetros, un equipo que lee aproximadamente a 340 nanómetros. Ok, esto es muy imprescindible en las reacciones enzimáticas. Les explicaré algo que tal vez ninguna casa comercial lo haga o lo vaya a hacer. Toda reacción que tenga un proceso de reducción del NADH o la nicotinamida dinucleótido a su forma oxidada NAD+, son reacciones de tipo disminución. Le explico. Les explico de la mejor forma con el inserto. Vean este apartado acá. La reacción se controla cinéticamente a 340 nanómetros a través de la disminución de la absorbancia resultante de la oxidación del NADH más a NAD, proporcional a la actividad de ALT en la muestra. ¿Qué quiere decir? Que mientras hay un proceso de reducción del NADH a su forma oxidada NAD+,
Todas esas técnicas, todos esos analitos se calibran con un proceso de disminución. El tipo de reacción es disminución. Ejemplo, TGP, la que estamos observando, TGO, idéntica. Urea, la urea, algunos insertos de urea establecen como proceso de oxidación de el NADH+, NADH a NAD+. Son ejemplos que le puedo dar. Son tres analitos que se pueden programar con el tipo de reacción hacia abajo, es decir, en disminución. Listo, una vez visto esto, vamos directamente al equipo. Entonces, reacción de disminución. Tiempo de reacción. Veamos. Nos dice el inserto. Incubar durante 1 minuto y anotar las absorbancias iniciales. Repetir las lecturas exactamente a los 1, 2 y 3 minutos. Como el equipo, hay unos equipos que no nos permiten colocar intervalos de 1, 2 y 3 minutos, es decir, 3 tiempos de reacción. Podemos colocar o podemos iniciar la lectura al minuto y a los 3 minutos. ¿Cómo podemos hacer? Recuerdan que lo había comentado en el video pasado que una unidad de tiempo en Mindray equivalen a 16 segundos. Entonces, quiere decir que para 1 minuto aproximadamente son 4 unidades. Podríamos colocar como primer tiempo intervalo de lectura 4 unidades que equivalen a 32, 64 segundos, aproximadamente 1 minuto. Y 3 minutos serían aproximadamente, si 1 minuto son 4, 3 minutos serían aproximadamente 12 unidades. Perfecto. Este es los reactivos de TGO y TGP por lo general están compuestos por dos reactivos, pero a la hora de realizar el reactivo de trabajo se utilizan colocando 4 ml del reactivo 1 con 1 ml del reactivo 2, 4 ml de sustrato con 1 ml de la coenzima. Una vez visto esto, unidades internacionales por litro, precisión entero, cada quien decide qué precisión le va a colocar, si es en número entero, 0,1, 0,01, etc. Cantidad de reactivos, nos dicen que para 1 ml de reactivo podemos utilizar 50 microlitros de la muestra del control. Si llevamos a 500 ml pueden ser 25 y si llevamos a 250 microlitros pueden ser 12.5, lo que tenemos acá directamente. Linealidad, las transferencias son lineales de 0 a 500 unidades por litro. Factor. Les voy a explicar algo que es sumamente importante directamente con los procesos enzimáticos. Hay dos formas de calibrar las enzimas. Por el autocalibrador, por el calibrador directamente, que uno le asigna una concentración, como lo vimos en el video pasado, cómo programar el calibrador, o por factor. ¿Qué quiere decir? Que automáticamente se dé el proceso de reacción de disminución, se dé el proceso de reacción enzimática, la absorbancia resultante va a ser multiplicada directamente por un factor que uno le coloque al equipo. Veamos, en el inserto se detalla claramente cómo va a ser el proceso de cálculo en el equipo, tanto para 37 grados como para 30 grados. ¿Qué quiere decir? Que el delta absorbancia por minuto o la absorbancia resultante va a ser multiplicado directamente por 3333, que va a ser el factor. Podemos colocarla de esa forma, 3333. Y nos ahorraríamos el paso de utilizar el proceso de calibración y programar el calibrador como tal. Una vez colocado el factor, en el caso que deseen calibrar por factor, le damos OK y tenemos este programa programado. Vamos a los valores de referencia, ingresamos uno, para ejemplo, para 37 grados de hasta 40, entonces hasta 40 unidades por litro. Entonces, colocamos de 0, independientemente del intervalo de edad, 0, 40. Listo. Un ejemplo. Calibración. En el caso que tengamos un AutoCal, con un calibrador programado, podemos colocar la concentración. En el caso que no queramos calibrar por factor, o en realidad no es una calibración como tal, porque cuando uno programa una prueba por factor, ya se salta el proceso de calibración con el AutoCal o el calibrador. Es decir, la prueba queda directa, no hace falta pasar el calibrador, solamente habría que pasar un control a ver cómo está la programación como tal, porque hay ciertos casos, uno tiene la particularidad de que como son a veces equipos abiertos, de hacer la programación a tu gusto. Por ejemplo, hay veces en que el factor de 3333
te da el control un poco alto y uno tiene la particularidad de jugar con ese factor, bajarle un poco o subirle más para tratar de que el control de calidad pueda ingresar directamente en la media. Todo es posible, todo se puede hacer. No tengan miedo de jugar con el equipo, todo se puede hacer. Listo, entonces asignémosle un valor al control de la TGP. Vamos directamente al inserto, buscamos la enzima TGP y vemos que presenta una media de 25.4 y un rango o intervalo de 19.6 hasta 31.2. En el video pasado comenté que las casas comerciales cuando nos venden un, un control de calidad nos los venden con un intervalo de más o menos 2 desviaciones estándar, que quiere decir que 31.2 sería más 2 desviaciones y 19.6 sería menos 2 desviaciones. Listo, vamos al proceso de ahora de calcular directamente la desviación estándar de la TGP. Como le había explicado en el video anterior, yo tengo la particularidad de restar 31.2 menos 19.6, que son el rango mayor con el rango menor, me da 11.6. Este valor que me da lo divido entre 2 y este sería directamente mi proceso de mi una desviación estándar. Otra forma de hacerlo, resto 31.2, que es el valor superior, menos la media, que son 25.4, 5.8. Y si yo resto la media menos el valor inferior, lo mismo, me tiene que dar lo mismo. Colocamos directamente la media, que es 25.4, y la desviación estándar 5.8. Listo, ya tendremos directamente nuestra prueba programada, directamente la enzima TGP. Habría que simplemente mandarle iniciar para realizar un proceso de control de calidad. Bueno, esta es una de las formas más fáciles de programar la TGP y también se puede utilizar la programación para hacer la TGO. Lo que va a cambiar directamente son el proceso de control de calidad porque los valores son totalmente diferentes. Espero de verdad les haya gustado el video, no olviden suscribirse al canal. Gracias de verdad por su atención. Cualquier duda, sugerencia, aporte, pueden hacerme llegar directamente a los comentarios del video o al correo del canal bioaldia@gmail.com. Gracias por su atención, nos vemos en el próximo video.